Hola, buenos días. Mi nombre es Jaime Flores. Es un gusto para mí estar en este evento y el día de hoy les voy a presentar un avance de lo que es el segundo capítulo de mi tesis de doctorado, el cual se titula Democracia, Cambio Estructural y Desigualdad de Ingresos. Mis directores son María de la Cruz Lacalle Calderón, que es doctora en Economía y Negocios de la Universidad Autónoma de Madrid, y el profesor David Castel, que es doctor en Economía y se desempeña como docente en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, me gustaría empezar con con algunos aspectos, algunos hechos estilizados, perdón, asociados al tema de democracia y desigualdad de ingreso, o democracia y algunos referentes de impacto que manejan algunos estudios. Esto básicamente, digamos, hay unas perspectivas que manejan los cambios institucionales de la democracia y su efecto sobre la desigualdad. También hay otros estudios que reconocen los efectos heterogéneos de la democracia y, digamos, lo que usualmente no se maneja o lo que no se dice es que las democracias usualmente generan son beneficios de mediano y de largo plazo y que no son tangibles como en un plazo muy inmediato. Esto de alguna manera se puede ver, por ejemplo, en los aspectos del crecimiento económico y de la del crecimiento económico y cómo esos golpean la frontera tecnológica, ¿vale? Ahora, las perspectivas sobre la relación teórica entre democracia y desigualdad de ingreso, digamos, se ha enfocado específicamente en los estudios empíricos. Digamos, la cuestión teórica, si bien no es cierto que se desconoce, pero digamos ha sido más aporte desde las ciencias políticas. Ahora, los estudios de los efectos de la democracia sobre el crecimiento económico, digamos, de alguna manera, y me adelanto un poco, son indirectos. Es decir, no vamos a encontrar un estudio que hable de una relación directa o causal en el sentido estricto de la palabra sobre la desigualdad de ingresos. Es decir, por defecto ya nos está diciendo que solo la democracia no, digamos, no es suficiente para influenciar, impactar o tener un efecto sobre alguna otra variable. Eh, Eso tiene implicaciones importantes, obviamente, en el sistema político, pues juega un papel, puede haber juega un papel, digamos, de cambio estructural, o sea, el sistema político como un inductor de cambio estructural, y esto es más o menos lo que nos proponemos explorar. La literatura nos ha permitido, digamos, identificar como esa brecha que hay, y es que usualmente primero las relaciones que se manejan son de tipo bivariado y, digamos, no se hace una relación directa considerando la línea, las tres variables al tiempo, ¿va? Ya miraremos en la estrategia de modelación, miraremos más o menos cómo es este asunto. Otra cuestión que da como abrebocas o como parte, digamos, del problema que estamos examinando, tiene que ver con una decepción generalizada que tienen las democracias al reducir justamente los niveles de desigualdad o inclusive impactar variables sociales. Se argumenta en efecto que las no democracias, por generalizar, digamos, aspectos como autocracias o dictaduras y esto, digamos, tienen en efecto inconvenientes, eso no se va a negar. Pero digamos, y esto es cierto, en la medida en que se tenga, digamos, una buena línea intelectual y técnica en ese tipo de no democracias, hay ciertas ventajas, ¿vale? Y claro, un ejemplo de esto es China. Y digamos, China en este caso resulta ser un ejemplo suficientemente representativo por lo siguiente. Son más o menos 800, 900 millones de personas que han salido de pobreza en el mundo. Estos son datos del Banco Mundial. Y China ha colocado 300, 400 millones de personas, ¿vale? Estoy hablando de pobreza en efecto. Los niveles de desigualdad, digamos, se mantienen relativamente altos, pero digamos, la pobreza en China, digamos, al menos las personas bajo la línea de pobreza, que es de 2.15 dólares por día, ha bajado sustancialmente. Y esto, digamos, es un logro que no se puede desconocer, ¿vale? Y bueno, esto ya, digamos, de por sí coloca en un contexto de análisis muy interesante qué es lo que hace, digamos, China como sistema político para tener estos alcances. Bueno, la literatura también muestra lo siguiente, y es que, digamos, en este tipo de democracias, en este tipo de sistemas políticos que son tan restrictivos, que son tan constreñidos en las libertades civiles,
lo que uno logra ver es que hay un mecanismo de compensación de un elemento con otro, es decir, libertades civiles por ciertos mecanismos, ciertos elementos redistributivos dentro de la sociedad. Y esto, bueno, la gráfica por lo menos me permite inferir ese tipo de cosas. Un tema de dotaciones iniciales cubierto para la mayor parte de la población en China. Esta otro gráfico, digamos, también refuerza el hecho de que, en efecto, si bien hay un descontento digamos, del sistema político democrático como tal, eh, también se puede ver que ha crecido mucho en los últimos 50 años. Ya se puede hablar, digamos, de que es casi el 50%, digamos, de los sistemas políticos en el mundo con respecto de 1950 hacia atrás. Lo que uno puede ver es que más o menos eran autocracias completamente cerradas, o sea, cero, cero, o sea, muy monárquico el asunto, pues, es una cosa de ese nivel. Ok, si bien es cierto, digamos, que la literatura no nos muestra, digamos, un consenso claro en la parte empírica de lo que es democracia y desigualdad de ingresos, bueno, también es cierto que, digamos, no se explora eh, de manera simultánea eh, aspectos, digamos, la relación que hay entre estas variables y, digamos, alguna otra variable mediadora. Y de nuevo, esto es más o menos como el punto de partida que se tiene para digamos, establecer como la discusión alrededor de cambio estructural, perdón, de democracia y desigualdad de ingresos, teniendo variables mediadoras. Una de estas variables mediadoras que hemos logrado identificar de acuerdo a la literatura ha sido el cambio estructural. ¿Va? Bueno, ahora, parte de los hechos estilizados que vale la pena mencionar es el comportamiento que ha tenido la desigualdad de ingresos de mercado en el mundo. Y lo que uno puede ver básicamente es que se mantiene relativamente alto de la década del 2010 hacia acá, por ejemplo. Uno podría pensar que, por ejemplo, que el mundo tiene una tendencia decreciente. Bueno, sí, pasamos de puntos 69 a puntos 65, son 4 puntos porcentuales. Sin embargo, cuando hacemos profundizamos un poco más sobre el comportamiento por continente, lo que uno va a encontrar es que al menos lo que es África y Asia, digamos, se mantienen por niveles de encima del punto 6. Europa definitivamente sigue siendo el continente con mejor indicador de redistribución de ingreso o con menores niveles de desigualdad, aunque, digamos, se ha estancado alrededor del 45-46% de Gini. América Latina sigue siendo la región con mayor volatilidad en esta materia y se mantiene por encima del punto 6. Digamos, algunos elementos, pareciera que hay una reducción sistemática, pero al final se sigue manteniendo muy alta. Oceanía, digamos, tiene una tendencia creciente en la desigualdad de ingresos y Norteamérica pues ha también marcado una tendencia creciente en este sentido. Casi que hay una convergencia, mal llamada convergencia de desigualdad de ingresos hacia el punto 6.5 a nivel del mundo. ¿Va? Ahora, digamos, el asunto relacionado con la literatura, digamos, nos permite mostrar lo siguiente, o sea, nos permite, o sea, hay cuestiones que uno debería preguntarse también desde la revisión de literatura y es importante la democracia para la desigualdad de ingresos. Es decir, estamos estableciendo una relación por defecto, bueno, esto desde Rawls hasta ahora, inclusive hasta más atrás. Eh, o sea, esto es importante para la desigualdad de ingresos bueno, y ahora que sí es importante, ¿por qué es importante? Digamos, esta pregunta, pues, si miramos los hechos recientes con desigualdad de ingresos en el mundo, éxitos, éxitos en materia éxitos sociales en materia de pobreza, como el de China, pues esto irremediablemente nos permite cuestionarnos cosas o al menos explorar esto como un caso de estudio
que permita darnos luces que permita darle luces a las economías emergentes y con democracias estables, cómo ha sido este comportamiento. O sea, qué lecciones exitosas se puede aprender de eso en lo que tiene que ver con conciliar posturas, bueno, lo que digamos, qué lecciones aprendidas puede darse de ella. Hay autores que inclusive plantean que la democracia y la desigualdad no necesariamente están relacionadas. Y lo que afecta tanto a la democracia como a la desigualdad, pues en última son los indicadores, inductores intermedios, se le puede llamar a eso. O sea, no encontramos o no se encuentra, digamos, una relación estrictamente directa entre sistemas políticos y redistribución de ingresos, a menos, claro, que con sus ciertas particularidades permitan, digamos, uno inferir ciertas cosas. Ahora, las democracias tienen problemas, por supuesto, ningún sistema político es perfecto. Y la primera pregunta que uno se debería hacer es, ¿por qué la democracia no logra reducir la desigualdad de ingresos? Vía expansión de los derechos. Y digamos, uno podría establecer un elemento común, y es que aquellas personas de ingresos muy altos, en los deciles más altos del ingreso, pueden coaccionar, pueden cooptar los niveles de las libertades que son fruto, digamos, de la democracia, ¿vale? Y esto, bueno, de alguna manera se puede influenciar, pueden influenciar más que, digamos, los grupos con menores ingresos, así estén organizados, ¿va? Entonces aquí viene un tema de derechos de propiedad y más que derechos de propiedad es temas bien definidos de derechos como tal. Y bueno, y hay otros estudios que le dicen a usted que si la élite puede controlar, digamos, ciertos procesos políticos después de de la democratización, pues va a haber un costo asociado, digamos, ese costo asociado va a ser mucho menor va a ser mucho menor que los beneficios de coactar y coaccionar las reformas que se requieran para cambios en los impuestos o distribución del ingreso. Digamos, eh, Acemoglu, digamos que es como el trabajo más representativo que se encontró, propusieron argumentos asociados a la oportunidad de mercado, a las oportunidades de mercado y de la clase media, y digamos cómo esas también tienen un impacto ambiguo en la desigualdad de ingresos. Y bueno, y también se argumenta, hay otro estudio que argumenta que los pobres no exigen redistribución porque básicamente no perciben que la desigualdad de ingresos sea un problema, aunque sea alta. Entonces, eso también ayuda ahí un tema de la cultura de la comunicación y las formas de la comunicación, ¿no? Otra institución que es como es, bueno, no quiero alargarme mucho, digamos, digamos, me gustaría es como, bueno, presentar ya, digamos, después de toda esta exposición, el objetivo central va a ser básicamente identificar esos mecanismos de transmisión que tiene la democracia y la desigualdad de ingresos y un primer inductor que vamos a examinar es el cambio estructural, medido esto o visto esto como, como la recomposición sectorial que se tiene en la economía en la medida en que se avanzan en los procesos de desarrollo económico. Las democracias en efectos definidas como ese sistema de libertades que garantizan los derechos de propiedad, las elecciones libres y justas, digamos, en un esquema en un esquema institucional claramente definido. Las definiciones están, digamos, al interior del escrito y la desigualdad de ingresos la vamos a mirar desde la desigualdad de ingresos de mercado y la neta, digamos lo que uno diría antes de distribución y después, antes de impuestos y después de impuestos. Principalmente pretendemos hacer un ejercicio clave y es el que tiene que ver con identificar la magnitud y duración de los shocks que vienen desde las democracias, porque se pueden dar choques democráticos, o choques de los sistemas políticos sobre los niveles de desigualdad de ingreso, y esto teniendo como variable mediador el cambio estructural, que es lo que había mencionado diapositivas atrás. Y parte del ejercicio pues va a consistir en este, y un ejercicio complementario, pero digamos secundario, es realizar estimaciones contrafactuales sobre países y calcular el impacto del cambio estructural y posteriormente mirar eso cómo cambia los niveles de desigualdad ahora. Bueno, y parte del ejercicio también implica mirar qué causa qué, ¿no? O sea, es plantear, tratar de responder eso desde la metodología que queremos plantear. Y bueno, están también, digamos, estos aspectos teóricos
La relación entre democracia, cambio estructural y desigualdad de ingresos, los aspectos formales van a estar fundamentados en el modelo Head-Cheroli y lo vamos a recomponer y se le va a incluir un parámetro que represente los temas democráticos para efectos de visualizar, digamos, cómo ese cambio estructural, cómo el sistema democrático influye en el cambio estructural y cómo el cambio estructural influye en la desigualdad de ingresos, o sea, la recomposición o la dotación inicial de recursos. Y bueno, esto aquí, digamos, los datos que se van a manejar son de lo que mencionaba, Gini marcado, Gini neto, cambio estructural y las democracias, pues como, y las diferentes medidas de democracia, vamos a utilizar, digamos, el- la base de datos de instituciones políticas del Banco Interamericano de Desarrollo y vamos a incluir unas variables de control. Vamos a seguir una estrategia de estimación fundamentada en panel, en los vectores autorregresivos, los paneles de datos con vectores autorregresivos estructurales. Es como el panel SBAR, sería eso, ¿no? Entonces, básicamente la técnica nos permite considerar los efectos indirectos que hay entre las unidades. Por eso, digamos, termina siendo empíricamente pertinente para el estudio, además que es un estudio, digamos, de corte macroeconómico, macroeconométrico. Esta es más o menos la estructura que tenemos para estimar. Eh, Esto va a ser una estimación bajo mínimos, el momento, el momento, la estimación de método de momentos generalizados. Y bueno, y digamos que tenemos pendientes, digamos, en este momento. Estamos, bueno, o digamos, más que pendientes, es como la representación y tener como claramente, tener claro la representación de los choques estructurales y la identificación de estos choques en el corto y largo plazo. Aquí está, digamos, el proceso que se va a seguir y bueno, lo había mencionado antes, hacemos el trabajo más representativo es el de Samuel, que relaciona estas variedades, pero lo hace de forma muy variada, lo haremos de forma secuencial, básicamente porque las estructuras de vectores autorregresivos permiten considerarlos, permiten endogenizar el sistema y esto implícitamente, digamos, nos ahorra todo el tema de variables instrumentales y aspectos que, digamos, no, pues que ya se han explorado en otros estudios, ¿va? Y digamos esto teniendo en cuenta que empíricamente se ha validado que la democracia no afecta directamente, sino indirectamente, o sea, a través de otra variable, la desigualdad de ingresos, la técnica nos permite, la técnica de estimación nos permite considerar ese tipo de aspectos. Eh, no siendo más, me despido, quedo muy agradecido. La retroalimentación, las preguntas, comentarios, siempre es bien recibida, ¿vale? Muchas gracias y que pasen buena tarde, buena noche.